Hola chicos. Esta noche viajamos atrás en el tiempo a un reino olvidado. A un rey cuyo poder alguna vez pareció inquebrantable. Hasta que todo se vino abajo. Imaginen esto: un gobernante, cubierto con las sedas más finas, sentado en un trono que simbolizaba toda la riqueza y autoridad de su tierra. Sus ojos, alguna vez de llenos de ambición y propósito, ahora reflejaban el vacío que lo consumiría. Las calles que antes aclamaban su nombre pronto resonarían con llamados a su muerte. Y las túnicas que llevaba tan orgulloso serían arrancadas de su cuerpo en el acto más cruel. Probablemente no sobrevivirías a una caída así. Pero, de nuevo, esa es la naturaleza del poder absoluto. Verdad un momento, eres reverenciado. Al siguiente, eres reducido a nada. Así que, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para dar like al video y suscribirte. Pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y no olvides escribir de dónde nos estás viendo y la hora, para poder saludarte. Ahora, baja las luces. Tal vez enciende un ventilador para ese suave murmullo de fondo. Y vamos a comenzar juntos el viaje de esta noche. Al principio, él era solo un hombre. Un hombre de orígenes humildes. Tal vez ni siquiera nacido en la realeza. Su nombre era Julio. O algo así. Dependiendo de los registros en los que confíes. Los historiadores aún discuten si nació siendo campesino o en una familia noble menor. Pero una cosa está clara: empezó desde cero. Las posibilidades de que alguna vez tomara un trono parecían tan remotas como ganar la lotería estando con los ojos vendados. Pero había un fuego dentro de él. Algo que lo impulsaba a ascender en las filas. No era solo ambicioso, era astuto. Leyendo a las personas como un libro abierto, jugando el juego de la política como un experto. Algunos dirían que era un genio. Otros argumentan que tuvo suerte. Sea como sea, hizo alianzas con las personas adecuadas en el momento adecuado, ganando poder poco a poco. Era un maestro en aprovechar sus fortalezas. Ya fuera mediante matrimonios estratégicos o explotando momentos de inestabilidad en su reino. A medida que ascendía, también lo hacía su reputación de ser justo, recto y un hombre del pueblo. Pero estos solo fueron los primeros días. La faz de luna de miel de su reinado. La gente aún no podía saber que las mismas cualidades que lo hicieron ascender pronto se convertirían en su caída. Aquí está la cosa con el poder: es como esa bebida que sabes que no deberías tomar antes de dormir. Al principio está bien, pero al final de la noche, te arrepientes. La ambición de Julio, que alguna vez fue un soplo de aire fresco, comenzó lentamente a sofocar a los que lo rodeaban. A medida que su poder crecía, también lo hacía su apetito por el control. Pero no solo codiciaba las fuentes tradicionales de poder. Oh no, Julio tenía otros planes. Los historiadores han debatido si su ascenso fue verdaderamente inevitable, o si hubo un punto de inflexión crucial. Algunos dicen que fue su manejo del ejército. Otros apuntan a sus afiladas políticas financieras. Lo que fuera, Julio era un hombre que había logrado tomar las piezas del rompecabezas de su reino y encajarlas en una imagen perfecta. Pero el problema con la perfección es que es frágil. Como una intrincada casa de cartas. Un movimiento en falso podría hacer que todo se viniera abajo. Y luego, cometió ese movimiento en falso. En su búsqueda de control, Julio no solo se detuvo en asegurar su trono, quería controlarlo todo. Las rutas comerciales, los tribunales locales, el suministro de alimentos, las opiniones del pueblo. Ya no era suficiente ser el gobernante del reino. Necesitaba controlar el aire que respiraban sus súbditos. Por un tiempo, esto funcionó. La gente lo temía, claro, pero también lo respetaba. Su visión de un reino unificado y ordenado resonaba con muchos. Sin embargo, como suele suceder con los gobernantes que presionan demasiado, comenzaron a formarse grietas en los cimientos. Los susurros comenzaron en voz baja. Un murmullo tenue que nadie se atrevió a pronunciar demasiado alto. ¿Quién está realmente gobernando este reino ahora? ¿Lo está haciendo por el pueblo o por él mismo? Y así,
El escenario estaba preparado. El gobernante, una vez idealista, que había ascendido desde la nada, ahora se encontraba en el borde de un precipicio peligroso. Aún no lo sabía, pero las semillas de su caída ya estaban sembradas, y los vientos del cambio comenzaban a soplar. Su historia pronto se transformaría de una de triunfo a una de tragedia. Pero eso sería más tarde. ¿Recuerdan esa ambición aparentemente inofensiva de la que hablábamos? Bueno, empezaba a pudrirse. El deseo de Julio de tener el control total comenzaba a alcanzarlo. Las personas que antes lo aclamaban como su protector empezaban a ver grietas en la fachada brillante que había construido cuidadosamente. Uno por uno, sus aliados más cercanos comenzaron a cambiar. Su lealtad vacilaba al darse cuenta de que algo más oscuro estaba echando raíces. Así como antes habían sido deslumbrados por su carisma y visión, ahora comenzaban a susurrar tras puertas cerradas. ¿Es este realmente el gobernante que creíamos conocer? Probablemente ya sabes lo que sucede a continuación. El poder siempre tiene su precio, ya sea que estés preparado para él o no. Así que, antes de profundizar en el caos, tómate un momento para darle like al video y suscribirte si te sientes atraído por esta historia. Y no olvides dejar tu ubicación y hora, para que puedas saludar a los rincones más lejanos del mundo. Ahora, baja las luces, ajusta tu asiento, y vamos a sumergirnos en este próximo capítulo juntos. Los enemigos de Julio no estaban solo en las calles. No, estaban dentro de su propio círculo. Aquellos en los que más confiaba. Aquellos que lo habían ayudado a alcanzar su posición de poder. La traición, esa palabra que todos temen, comenzó a flotar en el aire como un mal olor. Comenzó con pequeños desacuerdos, inocentes, desacuerdos que Julio desestimó como el precio del liderazgo. Pero pronto, estos pequeños conflictos se convirtieron en confrontaciones públicas, y aquellos que antes le servían con lealtad inquebrantable ahora se encontraban cuestionando abiertamente sus decisiones. Las semillas de la rebelión estaban tomando raíz. Los historiadores aún debaten sobre el momento exacto en que Julio perdió el control. ¿Fue la decisión de aumentar los impuestos a su pueblo ya empobrecido? ¿O fue la aplastante derrota de su ejército en un territorio lejano lo que reveló cuán extendido había legado su dominio? Algunos dicen que fue su arrogancia, creyendo que era intocable. Otros creen que fue el giro repentino de la opinión pública, cuando el pueblo, antes leal, comenzó a verlo como un tirano en lugar de un héroe. Sea como sea, una cosa está clara: Julio había ido demasiado lejos, y la gente comenzaba a reaccionar. Su teniente más confiable, un hombre llamado Corvus, había estado a su lado durante mucho tiempo. Un ex general. Corvus era todo lo que Julio podría haber esperado de un líder valiente, estratégico y devoto. Pero a medida que la rebelión crecía, también lo hacían las dudas de Corvus. Algunos dicen que Corvus fue seducido por las promesas de poder. Otros piensan que realmente creía que podía salvar al reino del férreo control de Julio. De cualquier manera, Corvus comenzó a hablar con la gente en susurros, raliando apoyo para una nueva visión. Una visión en la que el reinado de Julio llegaría a su fin. En medio de esta tormenta que se gestaba, Julio hizo lo que muchos gobernantes en su posición habían hecho antes: apretó las tuercas. Las ejecuciones públicas de aquellos que hablaban en su contra se volvieron comunes. Los disidentes eran arrojados a las mazmorras, sus voces silenciadas antes de que pudieran siquiera expresar sus quejas. Pero cuanto más apretaba, más crecía la rebelión. Cada acto de represión solo añadía leña al fuego. Al punto de inflexión llegó una noche fatídica. Julio, habiéndose rodeado de leales, organizó un gran banquete, uno destinado a mostrar la fuerza de su dominio. Pero el banquete sería recordado por una razón completamente diferente. Mientras Julio bebía su vino, las puertas se abrieron de golpe, y entró un grupo de hombres armados, liderados por nada menos que Corvus, el general, antes el aliado más confiable de Julio. Estaba al frente del grupo.
con un fuego frío en sus ojos. Julio se congeló. Y por un momento, podría haber jurado que el tiempo mismo se detuvo. Los historiadores están divididos sobre si Julio vio la traición venir o si fue completamente sorprendido. Algunos argumentan que su orgullo y creciente paranoia lo llevaron a ignorar las señales de una rebelión inminente. Otros afirman que simplemente subestimó la ambición de Corvus y el descontento creciente entre su gente, sin importar cómo sucedió. El resultado fue el mismo: su mundo se desmoronó en un instante. Los hombres de Corvus se adelantaron, agarrando a Julio por la fuerza y arrastrándolo fuera de su asiento. El rey, una vez poderoso, cuya presencia misma había comandado respeto, ahora estaba siendo humillado frente a sus más cercanos seguidores, y la gente que antes lo vitoreaba, ahora reunida fuera de las puertas del palacio, podía escuchar el caos desde dentro. Era el sonido del imperio de un rey derrumbándose lentamente, seguramente e irrevocablemente. En las horas que siguieron, Julio fue despojado de su lujo. Las túnicas reales que simbolizaban su poder fueron arrancadas, y su corona fue arrojada a un lado como una simple reflexión. Esto no fue una caída digna de gracia. Fue una ejecución pública en todo el sentido de la palabra, humillante, degradante y rápida. Algunos historiadores argumentan que este fue el acto definitivo de desafío por parte del pueblo, simbolizando el momento en que reclamaron su poder. Otros sugieren que la ejecución fue más una muestra de fuerza que una declaración de justicia, un intento por consolidar el poder de Corvus, sea cual fuera la razón. Una cosa estaba clara: el reinado de Julio había terminado. Su sangre mancharía las mismas calles que una vez lo vitorearon. Pero esto estaba lejos de ser el final. La revuelta tendría consecuencias mucho más allá de la caída de un solo rey. El reino estaba fracturado, y el pueblo, aunque libre del dominio opresivo de Julio, ahora enfrentaba el futuro incierto que siempre sigue a una revolución. Podrían reconstruirlo, o estarían condenados a repetir el ciclo de poder y traición. Recuerden cómo hablamos sobre el sabor del poder absoluto como esa bebida que no deberías haber tomado. Bueno, ahora estamos en el punto en el que Julio ha tenido demasiado de eso, y todo le está regresando para atormentarlo. Imagina el espectáculo público: Julio, antes una figura de grandeza, reducido a nada más que un hombre roto en el frío suelo de piedra, despojado de su dignidad y su título. Pero saben que este tipo de caída no sucede solo en un vatio. No, es parte de un patrón más grande, uno que ha estado desarrollándose durante siglos. Así que, tómate un momento para darle like al video si aún estás aquí, siendo testigo del desmoronamiento de esta trágica historia. Y si te gustan la historia y las luchas de poder, no olvides suscribirte, solo si realmente te gusta lo que estás escuchando. Por supuesto. Y hey, déjame saber desde dónde nos estás viendo para poder saludarte adecuadamente antes de que sigamos más profundo en el viaje de esta noche. Ahora, baja las luces. Asegúrate de estar cómodamente sentado y sigamos desentrañando los hilos de esta amarga caída. El final del reinado de Julio no fue solo la muerte de un rey. Fue el fin de una era. La rebelión en su contra fue rápida, pero no fue limpia. Las calles que una vez prosperaron bajo su mandato ahora estaban llenas de caos. Sus soldados, leales solo al hombre que los había liderado, lo abandonaron. Sus asesores, las mismas personas que lo habían ayudado a ascender al poder, lo observaron desde las sombras mientras él era públicamente deshonrado. La gente que antes lo admiraba ahora se unía bajo la bandera de su antiguo aliado, Corvus, quien había tomado las riendas del poder con una eficiencia implacable. Las ejecuciones públicas que antes eran el arma de Julio ahora se convirtieron en la herramienta de los rebeldes, que buscaban purgar el reino de los leales al rey. Los historiadores aún discuten si la caída de Julio fue el resultado de un defecto sistémico en su gobierno o si simplemente fue un caso de un rey perdiendo el contacto con su pueblo. Algunos creen que la fuerza de la personalidad de Julio lo había cegado ante el resentimiento que se gestaba en los corazones de la gente.
gobierno con mano de hierro. Pero lo que no había anticipado era que las personas comenzaban a ver el hierro bajo el terciopelo. Otros argumentan que la caída de Julio era inevitable. Un producto de un reino construido sobre alianzas inestables y lealtades frágiles. En cualquiera de los casos, las consecuencias fueron devastadoras. La ejecución misma fue pública, por supuesto. Y si crees que el drama terminó allí, piénsalo de nuevo. Los últimos momentos de Julio no fueron el noble final que él había imaginado. No lo llevaron a una ejecución limpia en una plataforma elevada rodeado de súbditos leales. No. Esto fue una exhibición pública de brutalidad. Su cuerpo, una vez adornado con joyas y oro, fue arrojado a un montón de cosas desechadas. El trono que había luchado tanto por asegurar ahora estaba vacío. Un símbolo de la naturaleza fugaz del poder. La gente, que antes lo temía, ahora se encontraba atrapada entre una extraña sensación de liberación y una inquietante incertidumbre. ¿Era esta la justicia que habían estado esperando? ¿O simplemente habían cambiado a un tirano por otro, el nuevo gobernante? Corvus estaba lejos de ser un rey benevolente. De hecho, gobernaba con un control férreo tan apretado como el de Julio. Pero la diferencia ahora era que la gente estaba demasiado fracturada para resistir. Su esperanza colectiva había sido destrozada, y se quedaron en los restos de lo que alguna vez fue un reino poderoso. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Los historiadores aún debaten si la ejecución de Julio fue verdaderamente el punto de inflexión para el reino o si fue simplemente el comienzo de otro ciclo. ¿Podría el pueblo haberse reconstruido bajo el liderazgo de Corvus? Algunos piensan que sí. Si Corvus hubiera optado por una ruta más diplomática. En cambio, su reinado se convirtió en sinónimo de más opresión. El reino quedó en ruinas, roto por disputas internas y plagado de luchas de poder. La rebelión que provocó la caída de Julio no marcó el final de la turbulencia política. Lejos de eso, solo fue el comienzo de un largo periodo de inestabilidad. Corvus pudo haber reclamado el trono, pero el derramamiento de sangre había dejado cicatrices en la tierra. La gente, todavía lidiando con las secuelas del reinado de Julio, ahora tenía que enfrentarse a la realidad de que su antiguo y vibrante reino se deslizaba hacia los anales de la historia. Pero en medio de toda la destrucción, había una pregunta que se mantenía como una sombra sobre el futuro del reino. ¿Qué habría pasado si Julio hubiera sobrevivido? Algunos dicen que su reinado, aunque duro, podría haber estabilizado el reino a largo plazo. Otros argumentan que la rebelión, a pesar de su caos, podría haber sido una purga necesaria, una limpieza de la vieja guardia antes de que comenzara la verdadera restauración. La verdad es que nunca lo sabremos. Todo lo que nos queda es la destrucción. Los restos de un reino que alguna vez parecía invencible. Al final, la historia de Julio es un recordatorio trágico de los peligros del poder descontrolado. La caída de un rey, despojado por su propio pueblo, se convirtió en una advertencia. Una lección transmitida a lo largo de los siglos. Y como la historia nos dice, aquellos que olvidan las lecciones del pasado están condenados a repetirlas. El ascenso y la caída de Julio no son solo la historia de un hombre. Son la historia de todos los gobernantes que alguna vez creyeron que podían aferrarse al poder para siempre. Ahora, mientras el polvo se asentaba y las calles volvían a estar tranquilas, la historia del ascenso y la caída de Julio comenzó a tomar una nueva forma en los anales de la historia. El reino, todavía temblando por las ondas de choque de su caída, comenzó a reconstruirse lentamente. Pero, ¿podría realmente recuperarse del daño hecho? Es una pregunta que los historiadores aún debaten. Aunque el paso del tiempo ha difuminado un poco los bordes de este capítulo en la historia. ¿Fue Julio simplemente una víctima de sus propias ambiciones? ¿O su caída fue una consecuencia natural de un reino construido sobre cimientos frágiles? Las secuelas de su muerte son un reflejo de los peligros que acechan en la búsqueda del poder descontrolado. Pero sabes, mirando esto desde lejos, es casi como ver una tragedia desarrollarse en cámara lenta.
Julio lo tenía todo: la corona, el poder, la adoración de la gente. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, todo se vino abajo, y el reino que una vez floreció bajo su gobierno ahora se encontraba recogiendo los pedazos. Y mientras la gente celebraba en el momento de su derrota, había una pregunta más profunda que se cernía sobre el futuro del reino. ¿Y ahora qué? ¿Puede un reino realmente recuperarse después de la muerte de su líder? ¿O simplemente se desploma en el caos, con un régimen cediendo el paso al siguiente, cada uno más corrupto que el anterior? Algunos historiadores aún argumentan que hubo una verdadera oportunidad para que el reino sanara. Con el viejo régimen fuera, había la oportunidad de un nuevo comienzo, un nuevo inicio. Pero esos mismos historiadores son rápidos en señalar que el reinado de Corvus no fue el salvador que muchos esperaban. De hecho, fue una era marcada por más derramamiento de sangre, más rebelión y más inestabilidad. Corvus, aunque había logrado tomar el trono, no trajo paz. Si acaso, su reinado se convirtió en otro capítulo más en la larga historia del caos político. Para algunos, el breve momento de esperanza del reino murió junto a Julio. Para otros, simplemente fue una parte necesaria de un ciclo mucho más grande, un ciclo que se había estado desarrollando durante siglos, y que continuaría mucho después de que el nombre de Julio hubiera sido olvidado. Al final, quedó claro que el poder, ya sea en manos de un rey o de un general, siempre es temporal. No hay victorias duraderas. Y Julio, como tantos gobernantes antes que él, se convirtió en una nota al pie en la historia de un reino que nunca volvería a ser el mismo. En el gran esquema de las cosas, la historia de Julio es solo una de muchas que la humanidad ha presenciado. Su ascenso y caída reflejan las historias de innumerables gobernantes que han venido antes y después de él. Y, sin embargo, hay algo profundamente humano en su relato: su ambición. Su impulso por el poder y su eventual caída son temas que resuenan en todos nosotros. Al final, lo que le ocurrió a Julio podría haberle ocurrido a cualquiera. Es la historia de la arrogancia, de un hombre que alcanzó demasiado lejos y pagó el precio. Pero también es la historia de aquellos que vivieron a través de él, la gente que quedó para reconstruir después de que el polvo se asentara. Ellos también fueron afectados por su reinado, y en su lucha por recuperar el control, escribirían sus propias historias de supervivencia. Y Julio, bueno, su legado es complicado. Siempre habrá quienes lo recuerden como un gran gobernante, un hombre que logró lo imposible, y luego habrá quienes lo recuerden como un tirano, una lección de lo que ocurre cuando un gobernante pierde de vista a las mismas personas que juró proteger. La historia, al parecer, tiene una forma de distorsionar la verdad, de entrelazar lo bueno y lo malo en una sola narrativa. En el caso de Julio, la verdad es un lío enredado, uno que nunca se desentranará por completo. Pero lo que es más importante que su legado es la lección que sacamos de él. El poder es frágil. Incluso los más poderosos pueden caer. Y al final, son las personas quienes deciden si un rey vive o muere. La caída de Julio, aunque trágica, es un recordatorio de la naturaleza fugaz de la autoridad. Lo hemos visto una y otra vez en la historia: aquellos que ascienden demasiado alto suelen ser los que caen más fuerte. Así que, mientras cerramos el libro sobre la historia de Julio, nos queda una reflexión silenciosa. El reino puede haberse roto, pero no fue destruido. La gente siguió adelante, y las lecciones aprendidas del reinado de Julio se convirtieron en parte de la memoria colectiva de una generación. Se les recordó que ningún hombre, sin importar cuán poderoso, está por encima de la voluntad del pueblo. Y ahora, mientras nos alejamos de este viaje, recuerda esto: cada gobernante, cada rey, cada tirano, es solo un momento pasajero en la gran corriente de la historia. El verdadero poder yace en manos de aquellos que viven a través de él, aquellos que perduran mucho después de que el trono se haya desmoronado y la corona yace olvidada en el polvo.